gente, queridos amigos, bueno, deseándoles buenos días, buenas tardes, buenas noches y que estén disfrutando de plena salud. Los saludo una vez más. Hoy es 16 de junio del 2020, martes, y bueno, les traigo un tema que para mí es bastante fascinante. Es uno de los megaproyectos castristas más importantes y del cual quedan hoy muestras, huellas visibles, plenamente visibles, ¿no? Me voy a referir a la central nuclear de Juraguá, o sea, lo que sería la primera central atómica de Cuba. Y bueno, vamos a hacer un poquito de historia para quedar claros de cómo es el asunto de Cuba y la energía nuclear. No es la primera vez que se trató este tema en Cuba y tampoco fue durante la época de la revolución. Ya en el año 56, durante la dictadura de Fulgencio Batista, los Estados Unidos y Cuba habían firmado un tratado mediante el cual Estados Unidos iba a ofrecer asistencia técnica a Cuba, y en este tratado se contemplaba, por supuesto, el desarrollo y la construcción de futuras centrales nucleares, porque no es un secreto, bueno, que Cuba carece de poderosas fuentes de energía, ¿no?, para suministrar energía, y Cuba siempre ha tenido ese talón de Aquiles, ¿no? En Cuba, como sabemos todos, la mayoría de la energía eléctrica es suministrada por termoeléctricas que ya están obsoletas y por algún que otro instalación con biocombustibles y cosas así que no son tampoco tan eficientes. Cuba, por otra parte, que a mí me pese decirlo, ha desaprovechado mucho la tecnología solar. Yo, por ejemplo, en Israel, que es donde vivo, está ampliamente aprovechada. Aparte de la solar, hay muchas otras que se han aprovechado con mucha innovación, pero la energía solar se aprovecha muchísimo. Todas las casas tienen calentadores, placas solares, que si bien pueden ser algo costosas, no son tampoco una cosa que cueste una millonada, y te garantizan el agua caliente perfectamente, sin ningún problema. Almacena el agua caliente de una manera increíble. Incluso hay que tener cuidado cuando uno se está bañando, no quemarse, porque son muy eficientes. Bueno, vayamos al tema de Cuba y la energía nuclear. Este proyecto, por supuesto, ya al venir la revolución, ya a partir del año, no diré en el 59, bueno, ya a partir del año 60, 61, ya esto se abandona. Por supuesto, queda sin efecto este tratado entre Cuba y Estados Unidos, y entonces al acercarse Cuba a la Unión Soviética, pues ya es la Unión Soviética la encargada de asumir esta camaradería tecnológica, este reto de la energía nuclear en Cuba. También se tenía el recuerdo de lo ocurrido en el año 62, que el mundo estuvo a punto de enfrentarse en una guerra nuclear a causa de los misiles nucleares instalados en Cuba por la Unión Soviética, y que finalmente terminaron con el acuerdo, con el compromiso de Estados Unidos con la Unión Soviética, mediante el cual Estados Unidos se comprometía a no invadir Cuba ni a fomentar la invasión de Cuba, o sea, a tratar de derrocar al régimen existente de Fidel Castro en Cuba. Pues bien, ya en los años finales de los años 60, ya asume la Unión Soviética el compromiso de empezar a atender a Cuba en este plano de la energía nuclear. Y bueno, se empiezan a desarrollar una serie de lugares de esto de adiestramiento. Lo primero que se hizo fue una exposición de fotografía sobre el tema de la energía nuclear. Y bueno, pues se empezó a extender esta cooperación, y entonces en el año 67
que fue en el año en que se produjo esta exposición y toda esta historia, se empiezan a la investigación, el estudio de lo que son los reactores y todo este tipo de cosas, ¿no? Y ya en 1976, pues Cuba y la Unión Soviética firmaron un acuerdo para la construcción de dos reactores nucleares, por supuesto, dentro de lo que se refiere a energía nuclear pacífica, de dos reactores nucleares de 440 megavatios cada uno, que serían finalmente instalados aquí en esta zona de Cienfuegos, ¿no? En Jaraguá. Porque primero había existido el proyecto de crear varios reactores a lo largo de la isla, incluso había uno que iba a ser en Holguín, el otro iba a ser cerca de La Habana, el otro, pero ese proyecto se abandonó y finalmente se decidió por instalar dos reactores juntos en la zona de Jaraguá. Estos dos reactores, con 440 megavatios cada uno, suplirían, ya cuando estuvieran en funcionamiento, no digamos que una gran cantidad, iba a ser aproximadamente el 15% de la energía que se necesitaba en Cuba, pero sí iba a constituir un ahorro considerable de combustible, de petróleo. Y si le resultaba bueno, pues si resultaba viable, pues se podían después construir o uno o dos reactores más para otra cantidad similar de ahorro de energía. O sea que si se construyeran 3 instalaciones de este tipo, Cuba prácticamente ya tendría resuelto el gran déficit de energía que siempre ha tenido, ¿no? Pero bueno, la energía nuclear no es una cosa tan simple, no es una cosa que se pueda tomar a la ligera. Y pues los Estados Unidos expresaron inmediatamente su preocupación en torno al tema, ya desde que se empezó a hablar del mismo, alegando que había problemas de seguridad, que querían estar seguros de toda la seguridad, que podría ser un Chernóbil en el patio trasero de los Estados Unidos, porque un accidente nuclear en Cuba tendría consecuencias también sobre los Estados Unidos. Y bueno, toda esta preocupación se siguió manifestando y en Cuba se le correspondía en la prensa y todo como que era una prepotencia de los yanquis, un desprecio, etcétera, etcétera, lo que siempre se dice. La persona a cargo de la construcción de esto, o sea, de supervisar todo este asunto de la energía nuclear en Cuba, era el hijo mayor de Fidel Castro, o el conocido como Fidelito, Fidel Castro Díaz Balart, que él fue enviado a la Unión Soviética en los años 60, creo que en el 68, y finalmente entró, creo que él empezó a estudiar otra cosa que no tenía que ver con esto de la energía nuclear, pero finalmente se decidió ponerlo en el año 70 en la Universidad Estatal de Lomonosov, que es muy prestigiosa, una universidad muy prestigiosa de Rusia, y ahí entonces comenzó a estudiar lo que es energía nuclear, que es una carrera bastante difícil que, si mal no tengo entendido, requiere no los 5 años tradicionales que requieren las carreras, creo que llega incluso hasta los 7 años. Parece que hay algún no sé si es por algún postgrado obligatorio que tiene o por la tecnología compleja. Alguien que estudió eso podría, bueno, aclarar el tema mucho mejor que yo. Y entonces, bueno, se establece la Comisión de Energía Nuclear de Cuba. Otra de las inquietudes que tenía Estados Unidos era que Cuba no había firmado el acuerdo de no proliferación nuclear, que es el que establece que no se utilizará la energía nuclear para fines que no sean los pacíficos, y Cuba tampoco había firmado el Tratado de Tlatelolco, que es un tratado similar, pero que era el tratado que comprometía a Latinoamérica, al Caribe, a todo lo que es Sudamérica y el Caribe, a no tener armas nucleares, o sea, a ser una región libre de armas nucleares. Cuba tampoco había firmado ese tratado y por supuesto despertaba los recelos de los Estados Unidos que Cuba en un momento determinado, al adquirir ya la energía nuclear, pudiera tomarla como base para empezar a desarrollar un proyecto paralelo militar nuclear. Entonces, bueno, finalmente se escogió esta zona del sur de Cuba, de la provincia de Cienfuegos, para instalar estos dos reactores. Se comenzó la construcción, se construyó también una ciudad cercana,
la llamada la ciudad nuclear. Y bueno, estos dos reactores que se iban a instalar eran similares a lo de Chernóbil. Pero bueno, en el caso de los dos reactores a instalar en Cuba eran ya de los modelos Weber 440, pero eran de la variante 318, que era una variante con un poco más de medidas de seguridad, porque era una de las cosas que se había tratado, el tema de la seguridad. Y este contaba con un sistema automático de apagado, porque apagar una central nuclear no es como apagar un switch en la pared, ¿no? O sea, requiere un tiempo. Uno no puede parar un proceso nuclear instantáneamente. O sea, requiere una serie de enfriamientos, requiere una serie de procesos hasta que finalmente se llega al apagado. Creo que son varias horas. De la parte técnica, o sea, de lo que es los reactores, la parte de toda esta técnica se encargaba la Unión Soviética, que era la que iba a suministrar toda esta parte técnica a Cuba, y todo lo que era la construcción civil y otras se iba a encargar Cuba, y había algunas empresas también que se habían contratado al extranjero que servirían para esto. Pero ¿qué pasó? Al avance de la perestroika en la Unión Soviética, y al ya la Unión Soviética cambiar su sistema económico, al dejar de existir como tal después la Unión Soviética, quedar Rusia, pues ya los compromisos que tenía que podía tener Rusia con Cuba no eran los mismos compromisos que tenía la Unión Soviética, que eran unos compromisos que le costaban muchísimo dinero. Yo no sé si recordarán también que Fidel Castro Díaz Balart, que por cierto estaba casado con una ciudadana soviética con la cual tuvo 3 hijos, él vivía un tren de vida extraordinariamente lujoso, y se dice que los gastos en que incurrió fueron tan grandes que eran equiparables a lo del costo de toda la instalación civil de la central nuclear. Y esto fue una de las cosas por las que a Fidel Castro no le quedó más remedio que destituirlo. Al final, ¿qué ocurrió? Que quedó construido todo el esqueleto, toda esta central nuclear. Uno de los reactores ya estaba en el sitio, pero por supuesto sin funcionar. Las turbinas estaban instaladas y o sea, ese reactor estaría ya sobre un 37-40% ya de fase de construcción, y el otro estaría en alrededor de un 20%. Y bueno, pues llegó el momento en que la Unión Soviética, Rusia, ya no puede seguir cumpliendo ese compromiso, porque Rusia también creo que había recurrido a la compañía alemana Siemens para instalar los sistemas de seguridad, y Siemens era lo que pedía alrededor de 21 millones de dólares que Rusia no podía pagar y que después Cuba tampoco pudo pagar. Además de esto, hubo cierta preocupación también en Estados Unidos. No era solamente la preocupación como tal porque fuera una central nuclear que estuviera construida en Cuba. Algunos trabajadores, o sea, personas que trabajaron en la planta y que habían emigrado hacia los Estados Unidos, habían testificado que los reactores carecían de un buen sistema de chequeo provisto por la Unión Soviética, y que los técnicos cubanos que habían aprendido ese sistema de chequeo lo habían aprendido con un reactor distinto. O sea, habían sido entrenados durante nada más que 5 o 6 meses con unos reactores distintos a los que iban a ser instalados en Cuba. O sea que la simulación no correspondía con la realidad. También se dijo, ellos afirmaron también que una fase muy importante de toda construcción de un reactor nuclear, que es la inspección minuciosa, incluso mediante rayos X, de las junturas, de las soldaduras, no se había hecho de manera exhaustiva, y que de alrededor de 5.000 sitios de soldadura que habían pasado de inspección en Cuba, en alrededor del 15% estaban defectuosos. O sea que eso es súper preocupante en un reactor nuclear.
Y eso fue una de las cosas que despertaron, por supuesto, la inquietud en los Estados Unidos. Bueno, como quiera que sea, el famoso proyecto de la central nuclear tuvo que ser abandonado, porque incluso en el año 2000, cuando estuvo Putin de visita en Cuba, él ofreció una ayuda de 800 millones de dólares para completar al menos uno de los reactores, pero ya Cuba no estaba interesada, Fidel, perdón, y yo sigo con la palabra Cuba, que es difícil quitarse encima la manía esa de asociar Cuba con el régimen. Bueno, ya Fidel Castro había perdido, ya parece que el impulso de aquella, porque fíjense, el intento, esta intención de hacer una planta nuclear respondía más bien a convertir a Cuba en un país selecto, en el selecto país de club de países, integrar al selecto club de países que con tecnología nuclear, o sea, que fuera una nación nuclear. Porque a partir de ahí, bueno, eso tiene diferentes ángulos, puntos de vista y cosas. Es una nación con nuclear, es una nación en cierto punto hasta más respetable, ¿no? Es un logro considerable para cualquier país. Y por supuesto, pues lo haría depender mucho menos de la importación de combustible, porque no se había logrado que el combustible cubano tuviera la calidad necesaria como para usarse en la generación de energía. Al final, bueno, se abandonó el proyecto, ahí quedó el esqueleto de esta central nuclear, que es impresionante, y pueden ver las fotografías que fueron tomadas por el agente de Bohemian Block en Cuba, que ellos tuvieron incluso que burlar la vigilancia para entrar ahí, colarse, retratar los reactores por dentro y todo esto. Pero bueno, pueden ver el estado en que está el lugar, ¿no? Es tenebroso incluso aquello. El fantasma de Chernóbil revolotea en la imaginación de uno cada vez que uno ve estas imágenes, ¿no? Bueno, incluso a mí personalmente me resulta difícil, ¿no? Asumir que las normas de seguridad hubieran sido debidamente guardadas, porque todo el mundo sabe en Cuba cómo es el autoritarismo. Hay una anécdota de un ingeniero, uno de los que estaba a cargo del proyecto también, que quería, una de las instalaciones hacerla con todas las normas habidas de seguridad, las más, y Ramiro Valdés se oponía porque decía que era un gasto de dinero inútil, etcétera, etcétera, y al final se impuso la decisión de Ramiro Valdés, y le dijo que él sabía más que él, sencillamente porque era Ramiro Valdés. Y cosas así. Bueno, aquí y tenemos, todo el mundo puede ver las imágenes, son realmente siniestras, ¿no? Incluso aquí vemos una que a mí ustedes me perdonan, pero a mí lo que más me parece es esto, un plano abandonado con el que se han limpiado las nalgas incluso. Bueno, así que ¿qué se puede esperar? Y bueno, pues, y la ciudad nuclear ya vieron lo que es un gallinero, es una cosa que no tiene nada diferente en las peores ciudades estas de microbrigadas construidas en Cuba. Así que bueno, ha sido el destino de otro de los megaproyectos de Fidel Castro, sin contar con que él defenestró a su propio hijo precisamente por corrupto. No le quedó más remedio, porque parece que la corrupción de Fidelito era tan gigantesca, los gastos eran tan desmesurados, que él mismo parece que tuvo que tomar cartas en el asunto y bueno, y privarlo del cargo y todo. Y bueno, Fidelito al final nunca ocupó ningún cargo político, ¿no? Lo más que llevó fue asesor científico del Consejo de Estado, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos el destino de Fidelito, que se lanzó de una azotea, se suicidó. Y bueno, ya con todo este aparcamiento de Fidelito a un lado y con todo esto ya murieron los sueños de una Cuba nuclear. Así que bueno, este fue otro de los grandes megaproyectos que quedaron en nada, en cero, y que le costó al pueblo cubano alrededor de $1 billón, sin contar con los gastos excesivos de Fidelito. Así que bueno, espero que les haya servido esto de algo,
de interés. Y bueno, pues nos vemos en el próximo tema y hasta la próxima.